En el jardín de la fe, que tengas éxito. El hombre que se enfermó y se conduce según las reglas de la fe, logra una buena calificación en el cielo y en este mundo. Logra arrepentirse de todos sus pecados al darse cuenta de ellos por el estímulo de su enfermedad. Sale reforzado en su fe y conoce mejor al Creador. Ciertamente logra una rápida convalecencia y una significativa elevación espiritual. Él merece el bien en este mundo y en el mundo venidero. Contrariamente al que le falta fe, cae en el miedo, la tristeza, la desesperación y malos pensamientos sobre el Creador. ¿Cómo? ¿Por qué merezco esto? ¿Qué hice? Un hombre como este no logra sacar ningún provecho de la enfermedad y sus pesares y sufrimientos son muy grandes. Seguramente pone toda su confianza en los doctores y medicinas y puede así recibir grandes desilusiones. El hombre debe saber que cuando logra triunfar en el examen de la fe, le da satisfacción al Creador, dado que por la fe creó el mundo. Con esto el hombre cumple la misión por la cual llegó aquí y por su intermedio logrará fácilmente la completa curación y una buena calificación en la prueba de la fe. Salud mental. El alma y la fe poseen el mismo aspecto. Por consiguiente, la salud emocional, que es la salud mental del hombre, está directamente relacionada con su nivel de fe. De esto se desprende que cada perturbación emocional es el resultado de falta de fe. Cada confusión mental resulta de una fe confusa. Cada deterioro emocional es el resultado del deterioro de la fe. Cada debilidad del espíritu es debilidad de la fe. Esta es una regla básica para toda enfermedad mental. No nos referimos a deficiencias mentales de nacimiento como el síndrome de Down, el autismo, etc. Esas son el resultado de consideraciones divinas y reencarnaciones del alma, ninguna de las cuales somos capaces de entender. Pero cuando vemos que una persona nace sana, pero a una edad posterior sucumbe a miedos, angustias, sentimientos de persecución, depresión y hasta esquizofrenia o cualquier otra dificultad mental o emocional, la raíz del problema es la alteración de fe. Pero he aquí las buenas noticias. Si una persona emocionalmente desequilibrada aprendiera sobre la fe y rezaría para vivir según la fe, se sanaría de su enfermedad. Cuando más lograra rectificar y fortalecer su fe, podría corregir su espíritu y disfrutar de la salud mental y emocional. Cada persona, incluso la considerada normal, sufre de problemas emocionales en un cierto grado, sumado a la tristeza, miedos, ansiedad y depresión. La gente siente aburrimiento, insatisfacción, cólera, preocupaciones, nerviosismo, fluctuaciones extremas de humor, etc. Pero sin embargo, la fe cura todos estos problemas. ¿De qué hay que temer? Mucha gente sufre de angustia, tiene miedo de otra gente, de sus jefes, del servicio de recaudación de impuestos, de accidentes, de terroristas, de motoristas, etc. Hay quienes se angustian por cada pequeño dolor que sienten y empiezan a imaginar que sufren una grave enfermedad. Todos esos miedos son expresiones de falta de fe, especialmente la falta de fe que todo es para bien. Un hombre que posee fe no teme a nada, ya que él sabe que está bajo las manos del Creador y que todo lo que él hace es para su bien. Entonces, ¿de qué hay que temer? ¿Acaso han visto a un hombre al que le espera un hermoso regalo y se preocupa por eso? Según la fe, cada cosa que ocurre es según el juicio divino. No hay reglas naturales y todo es para bien. Por lo tanto, el hombre que dedica una hora por día a la autoevaluación, al arrepentimiento y a la plegaria personal, no tiene que tener ningún miedo. Si una persona hace todo lo posible para mejorarse,
¿por qué debería el Creador castigarle? Y también si algo le ocurre es solo para bien, para estimularlo a entender y ver sus errores, que sin esto no lo hubiera visto. El hombre que cada día cumple una hora entera de aislamiento con el Creador pierde todos los miedos, pues confía que el Creador no lo castigará gratuitamente. También sabe que los miedos mismos son mandados desde lo alto para estimularlo a arrepentirse. Por lo tanto, si el hombre se arrepiente por sí mismo, no hay ninguna razón de intimidarlo y estimularlo. Estar contento. Debemos saber que también la severidad y la meticulosidad exagerada en la observancia de la ley divina y los preceptos es una enajenación. Por lo tanto, el hombre no debe de ser demasiado meticuloso consigo mismo. No debe preocuparse si cumplió perfectamente o no con un precepto. Solo debe hacer lo suyo con honestidad y con simplicidad de pensamiento e intención según sus fuerzas. Debemos recordar que la ley del Creador no fue dada a ángeles, sino a seres humanos con limitaciones humanas. Aquellos que se exigen conducta angelical son candidatos a la frustración, al rigor y a la tristeza, que resultan de un sentimiento de arrogancia por el cual piensan que deben hacer todo a la perfección. Una persona honesta consigo misma está contenta con lo que puede hacer sin llegar a rigores extremos. Fe en los sabios. Enseñó el gran justo de Breslev: el que no obedece a los verdaderos sabios, los dueños del verdadero conocimiento, puede volverse loco. Una persona actúa locamente solo porque no cumple los consejos de los sabios. Si los obedeciera, podría actuar normalmente. Su estado mental podría racionalizar su necesidad de hacer tonterías como andar harapiento o revolverse en la basura u otras tonterías y locuras semejantes. Pero cuando un hombre que llegó a ser dueño del verdadero conocimiento le dice no hacer ciertas cosas, si solo aceptara su opinión, ciertamente se acabarían todas sus locas acciones. Encontramos que la principal causa de la locura es debida a que el hombre no quiere escuchar y obedecer a los sabios, y esto debe de ser bien entendido. Aprendemos entonces que cada uno debe de obedecer a los dueños del verdadero conocimiento, es decir, a los que poseen la inteligencia de la fe a la perfección, estudiar sus palabras y rezar para llegar a cumplirlas. La creencia en sus palabras junto con la fe en el Creador es la clave del estado mental del hombre. Y principalmente debemos obedecer y creer que el Creador nos supervisa y nos ama, que todo es para bien y que no existe ningún mal en el mundo, que el Creador no viene a nosotros con quejas. No espera que lleguemos al auténtico arrepentimiento en un solo día, sino que vayamos paso a paso y que progresemos según nuestro propio ritmo. A decir verdad, todo en este libro es una guía a la inteligencia de la fe y por lo tanto es un remedio para la salud mental. El estudio de la ley divina. Por medio del estudio intensivo de la ley divina, que contiene las leyes de la vida, códigos morales y la sabiduría divina, el hombre logra salvarse de la locura. Como a continuación explicaremos, debemos saber que la mala inclinación quiere transformar al hombre en un verdadero loco, y como han dicho los sabios, un hombre no peca a menos que un espíritu de locura penetre en su cerebro. Pero, ¿cómo le llega al hombre y lo vuelve loco de pronto? El camino de la mala inclinación es disfrazarse primero de preceptos y engañar al hombre como si cumpliera uno de ellos. Después lo engaña y lo seduce todavía más hasta que llega a cometer alevosamente graves pecados. Este es en efecto el aspecto de su locura. Se confunde y pierde la razón hasta llegar a decir que el mal es bien y viceversa. No obstante, todavía hay en él unas chispas de razonamiento y conocimiento que incluso con su estupidez
y falta de razón, todavía entiende y sabe que hay ciertas cosas que no debe hacer y a pesar de todo las hace. Para curar al hombre de las locuras de la mala inclinación se necesita derrotar primero su perfidia para que no haga lo que él mismo entiende y sabe que es malo y una completa transgresión. También se le debe expulsar el mal espíritu, la tontería que se disfraza de preceptos, lo engaña y lo convence a cumplirlos como si lo fueran. Todo esto se logra a la perfección solo por el medio del estudio reforzado de la ley divina, que incluye esas dos acciones espirituales y que dirige al hombre a comportarse como realmente debe ser, dándole una clara y recta visión de fe sobre el mundo y la creación entera. Pensamientos. El cerebro es la morada del alma, por lo tanto el hombre debe cuidarse de todo tipo de malos y pecaminosos pensamientos, pues todos contaminan el cerebro y lo enloquecen. Hay una correlación muy fuerte entre la santidad personal y la salud mental. Lo contrario es, tristemente, también verdad, que cuando más una persona sucumbe a la lujuria y a los pensamientos lascivos, menos sano es. Dijeron los sabios, más graves son los pensamientos de pecado que el acto mismo. El desenfreno sexual, que se manifiesta en la emisión de semen en vano, especialmente por medio de los malos pensamientos y deseos de apetito sexual, arruina el cerebro aún más que el hecho mismo. La locura comienza por medio de los dos intermediarios del pecado, los ojos. Muchos de los jóvenes que salen de sus cabales y llegan a una grave enfermedad se debe a que observan a las mujeres, leen todo tipo de diarios y revistas, miran películas, basura, etc., hasta que empiezan a quemarse en sus apetitos con completa locura. Por supuesto que no encuentran desahogo al apetito que los conmociona, hasta que sus propios cerebros se queman y sus mentes se lesionan. A veces lo que les da el último empuje a su locura es el uso de todo tipo de drogas alucinantes, aunque hay personas que están hundidas en este apetito y parecería que sus mentes no están completamente turbias. Seguro están confundidas y asustadas, no tienen descanso, están hundidos en la tristeza, la desesperación y el enojo, lo cual es también un tipo de locura, aunque todavía se comporten más o menos como la gente común. Por lo tanto, el consejo principal para salvarse de esta locura es, como hemos dicho, el aprendizaje de la ley divina, de la fe auténtica y empezar desde ahora a proteger los ojos de todo tipo de libros contaminados, películas, revistas, sitio web y en especial no dejar vagar a la mente por los apetitos, malos pensamientos y locuras. Quien no logra detener sus pensamientos, conviene que los enfoque incluso en asuntos materiales como trabajo, arte, etc. Y como es sabido, esta es una de las medicinas para los insanos, darles una ocupación a sus cerebros para no permitir a sus pensamientos vagar y volar sin control. Como mencionamos, uno de los más graves problemas del loco es que no reconoce su locura. Por eso, ante todo, debe dejar de lado su orgullo y confesar la verdad, que su mente está enredada y confundida, anular su mente frente a los dueños del verdadero conocimiento, es decir, los justos que enseñan la auténtica inteligencia de la fe. También debe rezar y pedir al Creador la curación de su alma y de su espíritu, pedir perdón por lo que ha dañado tanto su cerebro, que es la morada del alma, y pedir también tener completa fe en los justos, los sabios y en los auténticos guías de la generación, obedecerles sin desviarse de lo que dicen ni a izquierda ni a derecha. Otra cosa más y muy importante, debe el hombre rezar mucho para tener alegría, que es el buen espíritu, pues por medio de ella podrá eliminar todos los malos espíritus de impudicia.
tristeza y orgullo. Rezará para merecer estar siempre alegre, cantando y entonando melodías de alegría que son la gran curación para todas las enfermedades y especialmente las de la mente, debido a que en nuestra generación se multiplicaron ese tipo de enfermedades. El consejo de la alegría es relevante para todos y seguramente quien aumente sus plegarias sobre la alegría logrará el buen espíritu y la clara fe. El sustento. El sustento del hombre depende de su grado de confianza en el Creador, la cual se logra por medio de la fe. Por eso el hombre que tiene dificultades con su sustento debe trabajar esencialmente sobre su fe y confianza en el Todopoderoso. Según la fe, el Creador alimenta a todas las criaturas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y con mayor razón al hombre. Dijeron los sabios: quien da vida, da también la manutención, que significa que quien cree que el Creador da la vida, debe también creer que todo el tiempo que Él quiere que una persona viva, le dará también con qué vivir. Pero si no es su voluntad, Él no necesita sacarle al hombre su manutención para que muera, sino que puede tomar su alma de cualquier manera. Por lo tanto, el que posee completa fe sabe que el Creador lo supervisa también en el sustento. Esto se llama poseer una completa confianza en el Creador. Por supuesto que este tipo de hombre no tiene ninguna preocupación por su sustento, pues sabe que no es un rol inquietarse por eso, sino que es el Creador y ciertamente Él lo cumple con fidelidad. La señal evidente de la persona que posee esa confianza es que jamás piensa ni se preocupa por el dinero. Si le falta sustento, cree que su falta proviene del Creador y no culpa de esto a nadie, ni a sí mismo. Cuando perdemos dinero de cualquier forma, ya sea por robo, pérdida o deterioro de un aparato valioso, debemos creer que esto proviene directamente del Creador. Primera regla: así el Creador quiere. Debemos creer que es para nuestro bien. Segunda regla: todo es para bien. Debemos examinar nuestros actos para considerar lo que tenemos que corregir. Tercera regla: ¿qué quiere el Creador de mí? Ya que no hay tribulaciones sin transgresiones, y existen determinadas transgresiones que causan la falta de sustento, como se explica largamente en el libro En el Jardín de la Riqueza de este mismo autor. Traeremos algunos ejemplos del libro de los atributos. Al que se le perdió alguna cosa, es sabido que cayó su fe. Al que mezcla con agua las bebidas que vende, le llegan ladrones. Por ocuparse de cosas vanas y escuchar tonterías, como ciertos programas de televisión, o a leer todo tipo de publicaciones, etc., le llegan ladrones. Por medio de la mentira llegan ladrones. Vemos que cuando al que sabe que el Creador es el único sostenedor le llega una reducción o falta de sustento, se conduce por el camino de la fe para completar sus privaciones. Se arrepiente por las transgresiones que causan la reducción del sustento, reza por la misericordia del Creador, pide que lo sostenga y que complete su falta, como está explicado largamente en el libro mencionado arriba, y entonces logra pasar esta difícil situación en paz. Y lo principal, logra el mérito de recibir el conocimiento de la confianza en el Creador, que lo acompañará toda su vida, con el sudor de tu rostro. Pero el hombre carente de fe atribuye su falta de sustento a todo tipo de causas, se culpa a sí mismo y a otros, o piensa que le hicieron mal de ojo o un embrujo, o lo atribuye a su falta de suerte, o piensa que el Creador no lo ama, etc. Piensa que cada posible designio que existe para justificar su privación, excepto en el único consejo que verdaderamente le podrá ayudar, la plegaria. Día y noche hace cálculos y planes, como
tomar prestado dinero, o mudarse al exterior, o aumentar su trabajo desde la salida del sol hasta la salida del alma. Y como dijo un famoso sabio, el que trabaja horas extraordinarias persigue la maldición divina. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Este hombre desgraciado no tiene reposo en este mundo ni en el mundo venidero. No hurtarás. A veces la fe del hombre decae tanto que piensa cómo ganar el sustento en forma prohibida. Fraudes, mentiras, robos. Por supuesto que cada hombre razonable que posee un mínimo de fe cree que el Creador es quien le da el sustento y por lo tanto cada dinero que tiene que llegar a su mano le llegará de una manera completamente permitida. Debemos saber con claridad que el dinero que nos llega en forma prohibida no contiene ninguna bendición y daña también lo ganado honestamente, como una manzana podrida arruina a las otras que están en el canasto. Ese tipo de dinero solo trae un diluvio de angustias y de sufrimientos. Confianza en el Creador. Como fue dicho, el consejo esencial para problemas de sustento es adquirir la confianza en el Creador. Por eso, un camino comprobado para obtener sustento fácilmente es aprender el capítulo titulado El pórtico de la confianza, de la clásica obra de ética Los deberes del corazón, donde se explica qué es la confianza en el Creador y cuándo y cómo debe ser completada para obtener las cosas que necesitamos. La manera más eficaz para aprenderlo es la siguiente. A. Aprender un pequeño párrafo cada día, no más de 15 líneas, luego repasarlo 3 veces más. B. Al día siguiente aprender el siguiente párrafo de 15 líneas y examinarlo 3 veces más. C. Una vez terminado el capítulo en la manera explicada, repetir el proceso entero una vez tras otra, hasta interiorizarse y adquirir los principios de la confianza en el Creador, que es el principal instrumento para conseguir el sustento. Además, después de cada estudio se debe rezar sobre nuestra necesidad y así se cumplirá lo que dijeron los sabios. Todo aquel que asocia el nombre del Creador con su pesar, su sustento se multiplica. Aquellos que desean solucionar sus problemas financieros de una vez para siempre deberían resolver el problema de raíz y no pedir en absoluto el sustento en sus rezos. En cambio, deberían pedir al Creador que les dé fe y confianza. ¿Por qué? Cuando una persona reza por el dinero, el rezo sirve como una solución provisoria, como un remiendo en un rasgado pantalón vaquero. Los rezos por el dinero no solucionarán las dificultades financieras principales de una persona, a menos que una persona refuerce su confianza en el Todopoderoso. Una vez que la crisis financiera actual se calma, una nueva aparecerá, pero reforzándose la fe y la confianza en el Creador, los problemas económicos se terminarán. El Creador quiere que aprendamos a confiar solamente en Él. Si podemos hacerlo por nosotros mismos, Él no tiene que estimularnos con tribulaciones financieras. Un hombre cuya situación es muy apretada y está hundido en deudas debe practicar mucho lo que llamamos aislamiento, es decir, realizar una plegaria personal con el Creador por lo menos 1 hora cada día, donde se arrepentirá por la transgresión por cuya causa se endeudó. Debe pedir al Creador que le dé fe y confianza hasta lograr construirse a sí mismo herramientas de confianza, por las cuales podrá recibir sustento en abundancia por medio de su plegaria. Si logramos la fe y la confianza, tendremos el instrumento que por su intermedio nos llegará fácilmente un sustento agradable y suficiente para toda nuestra vida. Preocupación versus fe. Debemos recordar esta regla. La preocupación
y la fe no van juntas. Una vez se acercó al maestro autor de este libro un hombre estudioso de la ley divina y le contó sobre las dificultades de sustento que tenía. Le dijo el maestro: reza por la fe, te falta fe. Se sorprendió el hombre y dijo: yo falto de fe, yo tengo fe. Es que estoy preocupado por el porvenir de mis niños, los pagos, las deudas. Le dijo el maestro: que tus oídos escuchen lo que habla tu boca. Tú dices que tienes fe y al mismo tiempo dices que te preocupas. Es una contradicción. Si tienes fe, ¿cómo es posible que estés preocupado? Un hombre que tiene completa fe cree que el Creador lo sostiene y por lo tanto no tiene ninguna preocupación. ¿En tu vida viste a un niño que se preocupe de dónde le llegará el sustento? Claro que no. Cada niño sabe que no es su rol mantenerse, sino que es el rol de su padre y confía en que él lo haga. De esta manera, el hombre verdaderamente creyente sabe que no es su rol mantenerse, sino que es el rol de su Padre en el cielo, que seguramente le traerá sustento. Lo que tú debes saber es que tu rol es únicamente servir al Creador y arrepentirte por lo que debes. La preocupación por el sustento, déjasela a Él. Habla con el Creador y dile: Señor del universo, no tengo ninguna otra dirección excepto tú, porque tú eres quien da el sustento, nadie más. Ciertamente que mi manutención no está en mis manos y por esto no es mi preocupación pensar de dónde vendrá y tampoco me debe interesar. Por favor, haz lo que es bueno a tus ojos y solo ayúdame a creer que esta es la verdad, tener confianza en ti, aceptar tu conducción con alegría y fe y siempre buscar cómo puedo acercarme a ti. Cuando creemos con completa fe que el Creador es el único destinatario que tenemos para dirigirnos por nuestro sustento, enseguida sentiremos la seguridad de que Él no nos abandonará. Debemos estar convencidos que todo el sustento que hemos conseguido hasta hoy llegó del Creador y de por sí debemos tener la fe que Él continuará manteniéndonos siempre. Aquel que confía en el Eterno le rodea bondad. El Creador alimenta y mantiene al hombre sin ninguna relación con su esfuerzo o rectitud. Piensen en el ejemplo de un pequeño niño y su padre. ¿Acaso cuando el hijo no se comporta como se debe, su padre deja de sostenerlo, de alimentarlo, de vestirlo? Por supuesto que no. Y si así es con los seres de sangre y hueso, con mayor razón con el Creador, que está lleno de misericordia y bondad, que sostiene a sus criaturas y les provee de todas sus necesidades, sin ninguna relación con su rectitud. Por lo tanto, quien tiene dificultades con su sustento debe examinar sus actos. Quizá tiene en sus manos una de las transgresiones que los sabios señalan que dañan directamente el sustento, como el hurto, robo, enojo, tristeza, inquietud, derrame de semen en vano, impedimento de embarazo sin una verdadera y autorizada causa, y más. Estas son muy graves transgresiones y son el resultado de una gran falta de fe. Si una persona es culpable de una o varias, debe confesarlo frente al Creador, pedir su disculpa y rectificar sus acciones, y principalmente debe de rezar por la fe y el temor a Dios. Si no se encuentra culpable de realizar una de las mencionadas transgresiones, debe saber que le insinúan desde el cielo falta de fe y confianza en general. Por lo tanto, debe de empezar y centralizar todos sus esfuerzos para trabajar sobre la fe de todas maneras, aprender mucho sobre ella, rezar mucho pidiéndole al Creador, conseguirá hacer cada día un examen de conciencia si su fe es defectuosa y arrepentirse por su falta. El sustento es el examen principal de la fe del hombre. En esto es imposible engañar o falsificar. O se cree que el Creador mantiene al hombre
y no se siente ninguna preocupación, o se siente preocupación con esfuerzos e inquietudes, lo que significa un alejamiento de la fe. Se cuenta sobre un famoso devoto llamado Isaac, que durante muchos años trabajó como contable de un importante comercio en Varsovia, la capital de Polonia. Con ese cargo se mantenía beneficiosamente y podría ocuparse del servicio al Creador con tranquilidad y seguridad. Pero cuando llegó la época de crisis económica en Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, el piadoso Isaac fue despedido de su empleo. Eso le tomó a su familia y a él por sorpresa, pero él no perdió la calma. Cuando vio que la situación no le posibilitaba conseguir otro sustento, se sentó en la casa de estudios y se sumergió en el estudio de la ley divina y la plegaria con mucha constancia. Su cálculo fue el siguiente: visto que es el rol del Creador sostenerlo, el suyo es servir al Creador. Entonces, si el Creador no lo sostiene, es debido a que Él no cumple con su rol como es debido, y debe entonces esforzarse en cumplir mejor su parte, estudiar más, rezar más, creer más y confiar en Él más. A medida que la situación económica se hizo más grave, así él se esforzó con más dedicación y con más fuerza al servicio del Creador, mientras se apoyaba con gran confianza en que el Todopoderoso lo sustentaría. Y así fue, que en toda esa época en la cual todos sufrían la grave crisis económica, recibieron él y toda su familia su alimento por un camino sobrenatural, por medio de fuentes inesperadas. En uno de esos días, cuando Isaac estaba sentado solo en la casa de estudios, entró un hombre desconocido, un forastero, que se acercó a él y le dio una limosna importante para su sustento. Isaac el piadoso no se conmovió y no se sorprendió. Cortésmente agradeció al hombre, lo bendijo y volvió al estudio. El hombre se dispuso a irse, pero de pronto se volvió, paróse frente a Isaac y le dijo: una pregunta no me deja tranquilo. Está escrito en Salmos 37:25: he sido joven y también envejecí, y jamás he visto a un justo abandonado y su simiente mendigando pan. Entonces, ¿cómo es posible que un justo como tú, que se ocupa día y noche al servicio de Dios, necesita mendigar pan de otros? El piadoso Isaac consideró la pregunta durante un momento y contestó: sal ahora al mercado, ve al negocio de un rico comerciante y mira a su hijo parado en la entrada proclamando su mercancía, persuadiendo a los paseantes a entrar a su negocio y ver su buena mercadería. El muchacho se esfuerza mucho hasta que consigue seducir a alguien a comprar la mercadería de su padre. ¿Acaso no es el simiente de ese hombre mendigando pan? Mientras yo estoy sentado aquí, solo, en la casa de estudio, ocupándome del servicio al Creador, ¿acaso yo te llamé aquí? Ni te conozco. Tú mismo por propia voluntad llegaste aquí y me diste mi alimento. Enseñaron los sabios que cuando se cree que el Creador es el que sustenta, se gana una parte en el mundo venidero. También dijeron que todo el que recita el Salmo de alabanza de David, Salmo 145, 3 veces por día, puede estar seguro que merecerá tener parte en el mundo venidero. La razón es que en este salmo se manifiesta la fe y la confianza en el Creador, el que es el que alimenta y sostiene, como está escrito: abres tu mano y satisfaces a todo lo viviente según su necesidad. Por lo tanto, debemos entender que mientras la fe y la confianza realzan nuestros ingresos, la preocupación los hace perder. En el libro de los atributos se encuentran más enseñanzas de los sabios sobre la relación entre la fe y el sustento. Por ejemplo,
Una persona con verdadera fe está destinada a enriquecerse. La fe invoca el sustento, la alegría constante, que es una manifestación de fe, propicia el éxito. Quien asocia el nombre del Creador con su pesar, multiplica su sustento y también le llega fácilmente como el vuelo de un pájaro. Quien no tiene sustento debe ocuparse con el servicio al Creador, luego rezar por el sustento y seguramente su plegaria será recibida. Mediante la herejía se llega a la pobreza, la tristeza que le llega de la falta de fe causa la pérdida del sustento y más. Por consiguiente, nuestros esfuerzos principales deben de ser sobre la fe. Por medio de esto, mereceremos sobreponernos a todas nuestras privaciones. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.